Después de mucho tiempo vamos a hacer este tutorial y vamos a hablar acerca de mezcla y mastering. Pero antes de empezar vamos a darles unas clavecitas para que todo les salga bien. Lo primero de lo que vamos a hablar es cómo agregar secciones. Imagínense que ustedes ya tienen, como acá tengo esta sección, y supongan que esto es un pedacito solamente de la canción. Bueno, ¿qué pasa si queremos hacer más pedazos o más secciones de la canción? Bueno, nos vamos aquí al más que está arriba a la derecha y ahí salen las secciones. Ahí tienen, dice sección A, 8 compases. Esa es la primera. Si queremos agregar, vamos a donde dice add o si lo tienen en español, agregar. Entonces, ahí ya les agrega una sección, la sección B, de 8 compases. Pero imagínense que ustedes quieren grabar un pedacito más corto. ¿Cómo definen? Bueno, vamos a la I y ahí le ponen, si quieren, 7, 9, 10, 6, 8 compases, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante que sepan de cuántos compases quieren esto? Porque va a haber partes que van a tener en las que hay muchos cambios. Entonces, mientras más cambios tengan, háganlo más corto para que entonces ustedes puedan agarrar bloquecitos después y acomodarlos en la canción. ¿Ok? Entonces, la sección B va a ser un bloque donde hay 3 acordes y después viene otro de 2 acordes distintos. Entonces, cada bloquecito lo van a grabar en su sección. Esto puede ser un poquito frustrante para los músicos, les gusta tocar todo de principio a fin, pero créanme que es lo más práctico, ¿ok? Entonces ustedes graban primero los versos, los versos de la canción, después un puente, en el puente tiene 2 divisiones, háganlo así todo por pedacitos, entonces después lo único que hacen es copiar y pegar los pedazos y ya tienen toda la canción hecha. Muy bien, entonces imagínense que agregamos esta sección B. Si yo dejo solamente la sección B y hago clic afuera, me va a dejar solamente el pedacito de la sección B. Pero a mí me interesaría copiar lo que está en la sección A. Entonces vamos a seleccionar arriba All Sections o todas las secciones, ¿no? Entonces ya tenemos todo esto. En mi caso, por ejemplo, yo quiero copiar exactamente el bajo que hice antes. ¿Qué hago? Presiono aquí una vez y me sale esta barra. Entonces ahí escojo Loop. ¿Y qué hace? Copia exactamente lo mismo en la sección B. Paso a la siguiente, hago lo mismo, Loop, se copia, paso a la siguiente, hago lo mismo, se copia, paso a la siguiente, hago lo mismo, se copia. Las voces obviamente no las voy a copiar porque probablemente la canción diga otras letras, tenga otra letra. Entonces no la copiamos. Pero fíjense qué fácil se va armando. Entonces no tienen que tocar todo el instrumento nuevamente, preparar todo, sino que lo copian y lo pegan. ¿Ok? Bueno, ahora yo lo voy a deshacer porque mi interés no es hacer esto. Entonces vamos a deshacer y vamos a quedarnos con la sección. Ahora sí vamos a pasar al mix. ¿Ok? Vamos al mix. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero me voy a poner los auriculares para que poder escuchar claramente. Entonces, es importante que escuchen muy claro todo lo que vayan a hacer. Entonces, con los auriculares está mejor. Empezamos por abrir aquí para ver todos los controles. Y como ustedes ya vieron, yo tengo ahí una especie de mezcla. Pero ¿qué pasa?
vamos a empezar desde lo básico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajar todos los niveles. Y vamos a definir qué instrumentos van a ser los más fuertes. En el caso de una canción de rock, generalmente la base te la da la batería y el bajo. ¿Okay? Entonces, con esa base vamos a ir subiendo de a poquito los otros niveles. Créanme que a veces uno dice, no, pero si ya está casi lista, empiezan de cero, bajen todos los niveles y lo van escuchando. Entonces, empezamos con la batería. Vamos a ir subiéndolo. Suena bien. Vamos con el bajo. Muy bien. Seguimos con la primera guitarra. Vamos a escuchar qué es. Ahí. Bajita, no lo vamos a poner muy arriba. La segunda. Si notaron, una guitarra está a la derecha y la otra está a la izquierda. Esto le da una sonoridad más grande, le da más amplitud a la mezcla. ¿Ok? Sigamos escuchando. Teclados. Ok, nos vamos a saltear la voz, vamos a seguir con estas guitarras que están abajo. Bueno, algo que les quiero mostrar de estas guitarras es la ecualización. Si seleccionamos una de estas guitarras, les voy a mostrar cómo está ecualizada, porque esta ya lo había ecualizado antes. Si ustedes van a los settings de esta pista, entonces si miramos acá en Plugin and EQ, hacemos la flechita y vamos a Visual EQ y vean que esta guitarra tiene un ecualizador que está bien agudo. Vamos a escucharla sola. Si notan, esa guitarra solamente suenan los agudos. Le bajé todos los graves y parte de los medios y lo que está sonando es solamente los agudos. Las guitarras acústicas es algo muy típico que se ecualicen de esa forma. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos que están haciendo las partes de los medios y los graves. Entonces, ¿qué vamos a destacar ahí? Solamente los agudos. Entonces, no se encima y no se hace la bola de sonido. Entonces, solamente destacamos los agudos. ¿Ven? Escuchamos la otra. Pero ustedes vieron que limpio suena todo junto, ¿no? Así suena horrible, la guitarra suena fea. Pero cuando lo mezclamos con todo, ahí estamos escuchando lo que necesitamos escuchar, solamente. Muy bien. Cerramos la ecualización. Se los voy a mostrar la guitarra como suena así en la ecualización. Escuchen. ¿Ven la diferencia? La voy a poner. Es importante que en las guitarras acústicas, la guitarra rítmica, la ecualicen así. En las acústicas solamente, en las eléctricas hay diferencia. Bueno, ahora ya nos queda una guitarra más que está haciendo algo extraño acá. Vamos a escuchar.
Ok, como esa guitarra está siendo un sonido casi de un sintetizador, vamos a ponerla bajita como si fuera un sintetizador. Entonces, escuchemos ahí todo junto. Ahí notamos que se escucha todo. Y esta mezcla tiene una cantidad exagerada de instrumentos, porque lo hice así para que ustedes puedan ver cómo mezclar algo que tiene muchos instrumentos y también para que vayan viendo cómo grabar cada instrumento por separado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a concentrar en las voces. Las voces generalmente son lo más importante de la canción. Es el mejor instrumento que existe, es la voz humana. Y según el estilo musical, ustedes van a mezclar esto de una manera distinta. Personalmente a mí me gusta que la voz tenga un sonido destacado, ¿ok? Generalmente en el rock la voz es un instrumento más y no va tan arriba, va ya muy mezclado con el resto de los instrumentos. Cuando se vuelve pop, en el pop ya la voz está un poquito más arriba, y si es música más suave, balada o algo más lírico, vamos a decir, entonces la voz tiene muchísima más presencia. Entonces vamos a ir escuchando y vamos a ver cómo ponemos esta voz, ¿ok? Entonces prestemos atención a lo que pasa con esta voz. Vamos a escucharla sola. Ella podía respirar y así sentir su... Fíjense que de entrada ya la voz tiene algún efecto. Vamos a ver qué efectos tiene. Entonces abrimos acá y vamos a ver, perdón, aquí en donde está el preset de la voz. Fíjense que acá tiene un vocal hole. Eso es un reverb que si lo escuchamos ahora. Su libertad, sus ojos vieron lo Ahí no tiene que nada. nadie pudo ver. Ella podía respirar y así sentir su... Ok, vamos a dejarla donde estaba. Está muy bien eso. Pero probablemente va a necesitar un poquito más en la mezcla. Entonces vamos a volver ahora a los efectos. Y vamos a escuchar junto con todo. Vamos a cerrar aquí un poquito. Listo. Y vamos a escucharlo todo junto. Ella podía respirar y así sentir vamos a agregarle más su reverb. libertad. Sus ojos vieron lo que nadie pudo ver. Y vamos a agregarle un poquito de delay o eco, como tiene acá. Y así sentir su libertad. Mucho. Se dan cuenta que tiene eco, pero cuando está todo no se nota tan duro. Entonces usted tiene que ir, primero pásense, pónganlo exageradamente y después vayan bajando hasta que encuentren el punto. Así como hice. Muy bien, vamos a seguir escuchando las otras voces. Y así sentir su libertad. Sus ojos vieron lo que nadie pudo ver. Ok, las voces secundarias, en general, no le pongo ningún efecto. No hace falta porque a veces se hace demasiado bola de sonido y entonces, en general, no le pongo ningún efecto. Lo que vamos a hacer es ver en qué nivel. Generalmente las voces secundarias que son de apoyo, como vieron, está una a la derecha, otra a la izquierda, ¿no? Bueno, escuchemos todo junto. Ella
podía respirar. Un poquito alta. Y así sentir su libertad. Sus ojos vieron lo que nadie pudo ver. Ella podía respirar y así sentir su... Ahí, a mi gusto, está todo muy equilibrado. Entonces, según su estilo de música, según su gusto personal, también van a hacer esta mezcla. En este caso, para mí, ya está listo esto. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Primero vamos a escucharlo todo junto de punta a punta. ¿Listo? Ella podía respirar y así sentir su libertad. Sus ojos vieron lo que nadie pudo ver. Ella Muy bien. Me gusta el resultado general. Entonces, ¿qué hacemos para exportarlo? Vamos aquí a la hojita, lo que es el documento, y ya lo hizo saving, ¿no? Lo guardó. Aquí tocamos acá, tocan, sostienen, y entonces hacen clic en Share, que es compartir, y les salen tres opciones: canción, ringtone o project. Entonces, en este caso, ustedes lo que quieren es compartir toda la canción. ¿Qué vamos a hacer? Apretamos Song. Y nos aseguramos de que estén los parámetros correctos. A mí me gusta mucho alta calidad 192. La calidad de CD, eso era del pasado, es 128. Pero 192 es un poquito más alta y no ocupa tantísimo espacio. Entonces ponemos Share. Ahora nos dice a dónde lo vamos a guardar. En mi caso, voy a Save to Files y está exportando la canción. Hasta ahí tenemos la parte de lo que es mixing y exportarla. Pero ahora viene la parte de el mastering. Y eso no lo hago en el iPad. Eso lo voy a hacer en la computadora y se los voy a mostrar cuál es el paso siguiente. El proceso que vamos a hacer es el del mastering. Es un proceso muy rápido, que no va a ser el mastering que hacen en los estudios de grabación, pero es lo más cercano a un mastering y le va a dar resultados muy buenos rápido. Para eso vamos a usar el programa Audacity. Vamos a abrir la mezcla que hicimos en la computadora. Obviamente la pasan a la computadora y ahí lo abren en el Audacity. Y ustedes van a ver que hay picos que llegan hasta el borde y hay sonidos que están más en el centro. Eso se llama rango dinámico. Hay sonidos que son más bajos y hay sonidos que son más altos. La diferencia entre el sonido más bajo y el sonido más alto es el rango dinámico. Cuando ustedes van a ver un concierto en vivo, generalmente el rango dinámico es bien amplio. Entonces hay sonidos que son muy bajitos y otros que son muy estridentes. Y eso hace que el sonido en vivo suene así. Pero en una grabación, generalmente el rango dinámico es más bajo que en vivo. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es reducir un poco el rango dinámico y en eso todo va a sonar más fuerte. Vamos a escuchar un pedacito. Entonces, escuchemos esto. Ella podía respirar y así sentir su libertad. Muy bien. Para lograr eso, entonces vamos a seleccionar todo. Vamos a ir a Efecto, Limiter. Y en el Limiter, ustedes van a ir probando qué cantidad, cuánto lo van a limitar. En este caso le puse 5 decibeles negativo. Entonces, menos 5. Acá suben o bajan. Lo vamos a poner en menos 5. Y el
aquí donde dice Apply Get Makeup Gain, le ponen que no. Y ponen OK. Y van a ver lo que pasa. ¿Qué es lo que hizo el programa? Bajó el volumen de todos los picos que están por arriba de los menos 5 decibeles. Entonces, no es que lo cortó, sino que le bajó el volumen. Pero de todas formas queda como que le hubieran cortado el pelo, ¿no? El asunto es que al hacer esto, esos sonidos que estaban tan altos, ahora están más bajos y están más cerca del resto de la canción. ¿Cuál es el proceso siguiente? El proceso siguiente es ampliar todo para que todo quede más alto. Entonces vamos a efecto, normalize y menos 0,1 siempre lo pongo. Nunca lo dejo que llegue a 0 para que no haga pico. Entonces menos 0,1, miren lo que hace. Sube todo, amplifica todo. Escuchemos ahora cómo suena. Ella podía respirar. Hagamos lo mismo y escuchemos la anterior. Ella podía respirar. ¿Se dan cuenta? Volvemos a escuchar. Ella podía respirar y así sentir. Aparentemente sube todo el volumen, aunque nosotros no subimos el volumen, sino que lo que hicimos fue bajar el volumen de los picos. Ok, según el estilo musical que ustedes estén grabando, van a poder probar más o menos decibeles. Según la mezcla que hayan hecho, a veces la mezcla no queda con tantísimos picos como esta, queda mucho más cortito. Entonces, ustedes van probando. En este caso yo le puse menos 5 porque ya lo había probado antes y fui directo al grano. Así, ustedes lo que están haciendo es bajando el rango dinámico, pero subiendo el volumen. Entonces, eso que hacen, que en realidad todo suene más fuerte. Ojo, si tienen sonidos que tienen un ruido que hace bzzz en algún lado, una vez que hagan esto va a sonar más fuerte, ¿ok? Entonces ocúpense de que no tengan ningún ruido, ningún sonido, ningún zumbido, que sea limpio el sonido que graben de entrada, porque después con esto todo lo que ustedes no quieran oír sí se va a oír. Entonces ahí ya tenemos el producto terminado y ya está masterizado. Una masterización completa lleva más procesos. Sin embargo, para eso vamos a hacer otro video y entonces ustedes lo van a disfrutar mucho también. Esto es básicamente mezcla y mastering rapidita para que ustedes puedan sacar su música de buena calidad. No va a ser 100% perfecta como en un estudio de grabación, pero va a estar muy cerca, ¿ok? Entonces sigan viendo los tutoriales que va a haber mucha más información para ustedes. Bueno, que tengan un buen día y a trabajar.